En Radio JGM circula la palabra. Nos reunimos para conversar con protagonistas de las transformaciones de los escenarios políticos, sociales y culturales. Les damos la bienvenida a una forma diferente de informarnos, una en la que tendrás que oír para creer. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de entrevistas de Radio JGM Oír para Creer. Me presento, soy Rafaela Castillo y hoy estaré realizando este programa en el que hablaremos de salud sexual, de prevención de VIH y otras ITS, de educación sexual integral y mucho más. Así que quédense por escuchar a este gran invitado que tenemos hoy. Nos encontramos con Facundo Ríos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos para conversar de lo que ya nombraste y algo más. Muy importante tema. Antes de comenzar con las preguntas, haré una breve introducción de tu persona. Facundo, tú eres un activista en derechos humanos y VIH-Sida desde hace ya 20 años. También eres coordinador de gestión en Fundación Sabia, organización sin fines de lucro que busca dar acompañamiento a personas que viven con VIH en Chile, promoviendo la no discriminación. Además, fuiste presidente de la Mesa Intersectorial de Prevención de VIH, SIDA, ITS, ETS y temáticas asociadas desde el 2009 hasta el 2017. ¿Cómo empezó como este gusto o como necesidad de empezar en el activismo en el tema del VIH? Mira, todo parte a principios de los 2000. Yo trabajaba en una organización que veía infancia vulnerada desde el enfoque de derecho humano, la resolución no violenta de conflictos, la educación por la paz. Yo era miembro de un equipo de Servicio Paz y Justicia, que es mi génesis en el trabajo social y comunitario. Y ahí empezó a trabajar con infancia vulnerada en situación de calle, y las rutas de la vida me lleva a conocer a niños viviendo con VIH y también algunos con etapa SIDA, que vivían en el Hospital Sotero del Río y ya tenían 9-10 años y no existía un protocolo de develación diagnóstica para ellos, porque se suponía que iban a morir, pero no murieron. Entonces nadie le había dicho lo que tenían, por qué iban al hospital, por qué tomaban pastillas, por qué estaban ahí, y nadie suponía que iban a sobrevivir tanto. Entonces yo tenía un trabajo de cuentacuentos con infancia, y ahí el equipo multidisciplinario del hospital me invita a trabajar un proyecto que fueron cuentacuentos para develación diagnóstica para niños y niñas seropositivas. Y ahí conozco esta hebra que no se habla mucho, que es poco visible, de la infancia afectada por VIH. Y ahí yo ya me voy involucrando más, voy conociendo la historia, voy conociendo a su familia, voy conociendo a las organizaciones, y me quedé ahí con ese proyecto como voluntario, me volví activista, y de eso ya han pasado más de 20 años. Qué bonito trabajo ese de cuentacuentos, y también cómo demuestra lo olvidadas que están la infancia o poblaciones olvidadas respecto al VIH. Sí, y ahí, por ejemplo, yo también me cambió el foco de qué significa realmente las distintas dimensiones que puede padecer una persona que vive con VIH y que no tiene capacidad de gestionar, por ejemplo, o agenciar sus derechos o su acceso a un trato digno, a la educación, a salud, porque ahí nos dimos cuenta que estos mismos niños, por ejemplo, por su condición de salud, los colegios no los recibían. Los familiares tenían temor, muchos de ellos se le había muerto el papá, la mamá de SIDA, y por ejemplo no habían proyectos en el Sename que tuvieran acogida. Entonces había una vulneración de derechos que era tremenda y tenía varias capas, porque tampoco existía una política pública, no había una estructura social para poder contener y poder acompañar en el desarrollo digno de estas personas. Claro, qué terrible cómo se nota ahí el abandono también del Estado y de los gobiernos que han habido. Igual ahora, para contextualizar un poco la siguiente pregunta, quería contarte a ti, que obviamente ya la sabes, pero más que nada a nuestros oyentes, algunas cifras. Según el MinSal, los casos del VIH han aumentado en un 86% respecto a las cifras de 10 años atrás. Actualmente 91.000 personas viven con VIH en Chile. De estas, 84% son hombres y 16% son mujeres. Entonces mi pregunta va a ¿qué piensas tú de estas cifras? ¿Y cómo puede saberse también si estos números realmente se deben a un aumento de casos de VIH
o si en verdad representan un aumento de personas testeándose por VIH. Yo creo que hay varias miradas que puede tener y lectura esos datos. De partida, yo esperaba un poco más, porque desde que trabajo la temática, siempre los casos y la prevalencia ha sido sostenida. No hay que diga, oye, disminuyó efectivamente acá, o estas cifras se están disminuyendo o se están acortando, o de cierta manera hay mayor control. No, todo dice que la situación estamos en el mismo status quo de hace 10 y yo diría hace ya 20 años. Entonces no me extraña lo que sale ahí. Sin embargo, creo que hoy día la mirada más crítica va hacia por qué estamos ahí, siendo que tenemos mayor herramienta, tenemos mejores respuestas médicas, tenemos una estructura de salud que es robusta, que si bien está afectada por toma de decisiones o gobiernos de turno que van en línea o direcciones en las cuales nos beneficia un poco una mirada integral para atender el VIH. Sin embargo, desde la estructura hay herramientas, hay un brazo operativo que puede ver esto, pero sin embargo la fragilidad, y por qué eso se sostiene, porque no han habido campañas efectivas, porque falta educar, porque falta una información adecuada, y también creo que hace falta una mirada sanitaria también. En este sentido, o puedo decir que una campaña mediática de un tema de salud como es el VIH, si no va acompañado de un dispositivo sanitario con entidad territorial y comunitario, es poco efectiva. Me acuerdo hace unos años que fui por el día del VIH, por concientización del VIH, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por ejemplo, tienen testeos gratis. Y además como entrega de estos como kits para testearse en casa. Autotest. Eso mismo. Y uno de repente cree que están las instancias, pero no sé, por lo menos desde opinión personal, por lo que vi, habría pensado que había mucha más gente. Fui a una hora muy normal y había relativamente poca gente cuando esto se había anunciado en muchas partes. Entonces, ¿por qué cree también que hay como baja convocatoria a estas cosas? Primero, creo que hay un tema generacional que no habitó o no tuvo el impacto de ver en primera etapa, cuando no existía sexo universal y no había tratamiento para el VIH, cómo moría la gente, cómo eran los efectos del SIDA. Crece en ese sentido una cierta percepción, creo yo, de que hoy día es un tema tratable. Muchas veces uno escucha y oye, pero si es como una enfermedad crónica, como una diabetes. Y yo digo, no, pues no es como una diabetes, es una enfermedad crónica, pero tiene estigma, tiene discriminación, tiene una muerte social, tiene otras cosas. Creo que esa mirada hace falta, y creo que estas miradas un poco livianas o muy superficiales del tema no son llamativas. Y por otro lado, creo que falta hablar de placer, hablar de la sexualidad, de hablar de las gestiones de afectos, la gestión del erotismo, hablar un poco del bienestar, que es habitar una sexualidad informada y disfrutar de esta manera con un enfoque preventivo. Entonces ahí, cuando tú sales con dispositivos de testeo, que el testeo tampoco es preventivo, el testeo es solamente para saber si tienes o no el virus, invisibiliza, por ejemplo, las conductas o las posibles situaciones de riesgo que tú te puedes enfrentar. Entonces eso también es otro factor que se podía mirar, porque por un lado te hablan del testeo, hazte el test, y por otro lado te hablan de la PrEP, toma PrEP. Entonces son miradas médicas para ver o saber si tienes el virus o no puede entrar el virus a la sangre. Entonces eso es una mirada muy biológica que le quita un peso social a determinantes socioculturales que afectan al momento de poder gestionar la prevención. Porque la prevención sería cómo me protejo de ciertas situaciones. Si bien la PrEP previene que no entre tu virus de manera permanente en tu torrente sanguíneo, hoy día esa campaña yo creo que ha impactado en otras cosas, y por eso la gente toma PrEP pero no usa condón, y ahí están los brotes de gonorrea, de sífilis, de todas las ITS que hoy día estamos viendo. Uh-huh. Claro, siento que a veces se ve como más... De repente es tan simple como simplemente usar preservativo, y que igual no lo hacen.
no lo hacen. Y encima, si hablamos de preservativo, el condón interno, el condón femenino, tampoco tuvo mucha demanda desde que se lanzó. Entonces hoy día hay herramientas para que las mujeres tengan autonomía y tomen decisión de ocupar un condón, ponte tú, y no dependa de la voluntad del hombre, pero hoy día no hay mercado. Entonces tampoco está la farmacia. Si tú lo encontráis de pronto en que uno sex shop y no tenéis como una tienda donde tú decís, sí, aquí o paso a esta farmacia que está en la esquina y voy a comprar un condón femenino, tampoco está. Uh-huh. Y tampoco está como, claro, de repente uno dice, ya, condón femenino, pero ¿cómo se usa? ¿Cuál? Porque obviamente no se ocupa igual. Como que también falta eso como en cuanto a educación. Sí. Bueno, respecto también al aumento de los casos, también se han visto presentes en otras ITS o ETS, como son la gonorrea, con un aumento de 2,5 veces más casos que en 2021, o la sífilis con 55,2 casos por cada 6.000 habitantes. ¿Se han tomado medidas al respecto y cuáles son como en general para las ETS e ITS en Chile? Bueno, para el tema de las ITS, las ITS son las infecciones de transmisión sexual. ETS hablamos cuando son enfermedades. Entonces, una ITS después pasa a ser una ETS, muchas veces. Hoy día hace falta eso, promover el uso del condón, no dejarle la mirada biológica, siempre se piensa en el VIH, pero tenemos hoy día severas consecuencias de otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces ahí también hay que colocar una detección a tiempo. Hay mucha gente que se automedica, entonces no te da mucho pudor para ir a una consulta, sobre todo si es sobre ITS, porque esta mirada donde los sentimos juzgados. Yo creo que también es un tema que hace falta derribar esos mitos y el derecho a la salud, que una infección de transmisión sexual es otra infección más, si viene por un comportamiento, por una práctica sexual. Hay que quitarle ese peso moral que muchas veces tiene, y eso creo que es un tema. Por un lado tenemos las ETS que se detonan por no acceder a tiempo a la prevención o a la atención oportuna de una infección, por un lado. Y eso pasa por esta barrera de accesibilidad en muchos casos, y la barrera de accesibilidad tiene que ver con la falta de información, con la educación adecuada y con un sistema público de salud en este sentido que se llama amigable. Por otro lado, para prevenir las infecciones, creo que también tenemos que hacernos conscientes de las prácticas sexuales y lo que hoy día estamos ocurriendo. Yo creo y que también ha afectado en estos últimos tiempos, por ejemplo, los generadores de contenido. De un tiempo a la fecha tener un OnlyFans, tener un canal de comunicación para vender sentido erótico y sexual, también un flaco favor, porque ahí, por ejemplo, se ha observado y hay estudios al respecto de que no se fomenta tampoco una mirada preventiva, no se ven las relaciones sin uso de condón, y muchas veces, sí, soy testigo de que tiempo atrás un grupo de personas, de hombres gay y otros hombres que tienen sexo con hombres, estaban en una campaña de fomentar un poco de tener sexo con PrEP y sin preservativo, porque en sus plataformas, en sus canales de OnlyFans, su clientela no le gustaba ese tipo de formato. Y ahí recordar que una de las poblaciones clave o de los agentes que ayudaron a transformar y crear una conciencia en respecto a la prevención del VIH en sus años, también fueron los trabajadores y las trabajadoras sexuales, donde ellas mismas, por autocuidado con sus clientes, fueron instalando el tema del condón, empezaron a erotizar el condón, buscaron prácticas, colocar por ejemplo el condón con la boca, hacerlo parte del juego, invitar al placer disfrutando de este dispositivo, lo que hoy día no ocurre a través de las plataformas. Entonces yo creo que también ahí yo hago un llamado que a quienes trabajan en estas temáticas, ofertando, sino vendiendo contenido sexual, que también miren eso, porque son unos excelentes aliados al momento de querer fomentar una sexualidad responsable, y de cierta manera que nos ayuden a tomar conciencia que el condón es una barrera importante para prevenir infecciones. Eso por un lado. Y en el otro lado también tenemos que esta mirada más conservadora que hoy día se están instalando, destruyen, o no sé si destruyen, pero sí contaminan información. Entonces generan dudas, o te van colocando otras realidades o nuevas verdades, como le dicen, que no son tan así, y esos son datos parásitos que a veces merman o destruyen buenas decisiones que puede tener una persona bien informada.
con este tema como de los creadores de contenido sexual. Igual lo encuentro interesante porque uno quiera o no, esté de acuerdo o no, supongo, con este tipo de contenido, finalmente es como un tipo de contenido cultural y que crea como finalmente una visión del mundo a la gente. Un imaginario. Claro. Entonces, respecto a este igual, para un capítulo del noticiero semanal que tenemos aquí en la radio, en el Vista Panorámica, hablamos con Martín de la Sota de Chile Necesita ESI, quien nos contaba también que muchos de los contagios se dan en parejas monógamas estables, principalmente porque se confían y dejan de cuidarse porque están en un acuerdo, claro, como de fidelidad íntima. Entonces el uso de condón cuando en una pareja llevan harto rato se ve incluso como señal de desconfianza en la pareja, o como si se insinuara que la pareja es infiel o cosas así. Entonces, ¿cómo podemos dejar este estigma del uso de preservativo? Bueno, en parejas bueno, siempre se ha dicho, y parte de las campañas que tenemos de años atrás, que es más fácil que se rompa un matrimonio que un condón. Entonces, en ese sentido, hay que ser realista y no temer a esto. Si finalmente, si tú hablas con tu pareja y tienes una confianza como debiera, y no una confianza dominante, tú deberías ser capaz de hablar de la sexualidad, de las prácticas sexuales y de otras posibilidades de habitar la sexualidad. Eso es el primer llamado, ser honesto con lo que sentimos, con lo que deseamos y con lo que hacemos. Eso cuesta. Eso cuesta porque hay un constructo social de esta monogamia romántica, utópica, y de hecho por eso nace el Día del Condón el 13 de febrero, antes del amor romántico, el 14 de febrero, para decir, oiga, no sabía. Es un dato, lo dejo porque es un dato interesante. Entonces el Día del Condón el 13 de febrero, en contraposición de este amor romántico de San Valentín, diciendo, ojo, el amor eterno puede durar 3 meses y el condón hasta su fecha caducidad, así que... Y te puede cambiar la vida para siempre el uso de no condón en un momento equivocado también. Exacto. Estás escuchando Oír para Creer, el podcast de entrevistas de Radio JGM. Si te interesa este contenido, búscanos en redes sociales y en Spotify. Antes igual hablábamos de educación y como de concientización. ¿Crees que el aumento de ITS y ETS está relacionado también a la falta de educación sexual integral? ¿Y cómo podría la ESI mejorar la situación de los contagios actuales en Chile? Yo creo que ahí eso es una deuda histórica. Yo sí siento y creo que el dato más relevante o que justifica un poco estos brotes de ITS, de violencia también entre las parejas o violencia sexual, tiene que ver con la educación. Siento que la educación es una herramienta fundamental y con una mirada integral es necesaria y no tener temor en este sentido. Yo te digo que, por ejemplo, yo partí trabajando con infancia en esta temática y teníamos, cuando yo trabajaba en la mesa intersectorial de prevención de VIH de la zona suroriente, teníamos un concurso fotográfico. Un concurso fotográfico que era para los colegios, y mira, ese concurso fotográfico nace bajo el primer gobierno de Piñera como una contrarrespuesta a lo que el ministro de Salud en su momento no quiso darnos permiso para seguir trabajando, que era entrar con el condón a los establecimientos educacionales. Porque en ese momento Malanich y hay ciertas comunas que también eran bien conservadoras, salieron a hablar de educación sexual o a hablar de salud reproductiva y llegaban a los cursos, lo primero que hacían, le colocaban un muñequito, un fetito chiquitito en las palmas de la mano y decían, eso es lo que tienen que cuidar ustedes. ¿Ah? Ustedes tienen que cuidar la vida, ¿cachai? Todo ese tema. Súper sesgado. Claro, sí, y súper irreal también, po. Entonces nosotros sacamos un concurso fotográfico y el concurso fotográfico constaba en que cada curso o persona podía postular, mandar su foto, justificar qué entendía por prevención y explicando por qué esa foto. Los primeros años le llegaban, no sé, por fotos que sacaron una foto de la lechuga y decían prevención es comer sano. ¿Cachai? Otros que decían foto de un cementerio, me acuerdo, el primer año del concurso. Si no te cuidas, te mueres. Si no te cuidas, aquí terminas. Eran como esos conceptos, ¿entendí? Yeah, sí. Pero el ejercicio era válido claro, para hablar del tema. Y de eso ya se metía la básica, la media, pero un año trabajamos, que la contraparte era la comuna de San José de Maipo, trabajamos hasta kinder. Y trabajamos, mira, porque era interesante, nos trabajamos de prácticas sexuales con ellos, con los módulos de básica y de kinder sobre todo, trabajamos afectos.
Entonces trabajábamos un cuento que se llama No hay besitos buenos, no hay besitos malos. Entonces contábamos cuentos, entonces había un plenario sobre sexualidad, pero a ese nivel, para decir ya, ¿qué sientes tú cuando te da besito tu abuelita? Esto. Y hay personas que te gusta que no te den besos, y decían, sí, mi tía porque me aprieta los cachetes, me incomoda, o mi tío que anda hediondo a cigarro. Ya, pues tú tienes derecho a decir que no, ¿cachai? Porque uno tiene que decir, no tiene que ser a todos los afectos responder de la misma manera, pues. Entonces ahí nosotros ya estábamos trabajando con un dispositivo que llevaba la educación sexual integral con esa herramienta a esos niveles. Y no estábamos hablando de sexualidad, estábamos hablando de cosas que habitan y sienten las personas de recuerdo a sus rangos etarios, ¿cachai? De recuerdo a su ciclo vital. Entonces, hoy día creo que la educación sexual debe estar del día cero y siempre pensando en el ciclo vital en que está la persona. Porque por otro lado, también tenemos disparadas. Mira, yo harto años en esto. Cuando recién llega el Viagra a Chile se dispararon la ITS en personas mayores. Sí, pues. Entonces, y ahí también hubo un brote de gonorrea, sífilis en ciertas poblaciones. Y yo me recuerdo de haber visto un tatita, no voy a decir de dónde, pero andaba en una comuna límite entre lo rural y no rural en Santiago. Y se quebraba porque él tenía sífilis, tenía 76 años. Pero para él, oye, ¿sabes qué me pingué? Salía así. Pero para él era un orgullo porque para él era demostrar que ya estaba activo sexualmente. Claro. Oh, qué loco, no sabía que había pasado eso. Pasan esas cosas y cada cierto van pasando. Entonces, dentro del ciclo vital, la educación sexual integral no tan solo se tiene que pensar en el momento que las personas están en un espacio de formación establecida formalmente, por decirlo de alguna manera, no pensarlo solamente que la educación sexual integral debería estar en los currículums de los colegios, debería estar de manera también visible en todos los ciclos, menores, medios, menores, básicos, medios y superiores, pero sin embargo también debe haber un dispositivo comunitario y territorial que pueda acompañar esto, y en esto por ejemplo los espacios amigables, que son dispositivos de salud sexual que invitan o que invitan a la salud de los adolescentes, también debería estar bajo la atención primaria de salud, bajo las direcciones comunitarias de dirección de desarrollo social también, o comunales, deberían tener un área con estos dispositivos porque es necesario. Esto igual es un llamado a dejar también de estigmatizar la educación sexual, como que solamente hablar de relación sexual, que sí es importante, pero también como, claro que es dependiendo de la edad, no como muchas veces se habla como desde los lados más conservadores, que siempre es como exponer a los niños a cosas sexuales indebidas, porque no es así. O los adultos, o las personas mayores también, pues, ¿cuántos hijos separan a los papás? Ya yo me llevo la mamá, tú te llevas el papá, y le niegan la sexualidad a una persona mayor. Y estáis viejo ya, pues tenéis que evitar tu sexualidad a tu manera, ¿cachai? Y de repente la misma familia lo va infantilizando. Entonces también pensando que somos una población que está envejeciendo. Y si ya estamos envejeciendo con ciertos sesgos, ¿cómo podemos, de cierta manera, yo me estoy asegurando para que cuando yo sea viejo, tampoco quiero habitar una sociedad que no sea tan culposa y yo pueda practicar y habitar mi sexualidad como corresponde? Claro, es la idea, al final es como el derecho de vivir una sexualidad libre y que como feliz. Sí. Y que no tenga que ser como tan utópico pensar en eso, sino que sea como algo realista y algo alcanzable. Ya tenía mi última pregunta para ti. ¿Crees que el alza del conservadurismo y ideologías de extrema derecha en Latinoamérica y el mundo, o pensamientos como los incel, así como celibato involuntario, o los hombres y mujeres de alto valor, afectan a la visión que tienen los jóvenes de la sexualidad y por tanto inciden en este aumento de contagios? Sí, yo creo que hay también, pero creo que esta mirada más conservadora es un gran tema en el sentido de cómo genera desinformación. Por un lado, recuerda que aquí históricamente hay interés económico o hay otros tipos de miradas, quizás industrias que están interesadas que la gente no ejerza su sexualidad como corresponde. Pero si hablamos de desinformación, yo siempre saco este ejemplo del cuando el mundo científico también se prestaba para esto, y los gobiernos y ciertos intereses políticos también, por ejemplo en el caso del tabaco. El tabaco mató desde siempre, da cáncer, pero siempre la industria o los gobiernos
50, 60, uno ve difusión, afiche de esa época, la mamá fumando en la cocina, los profesores en la sala de clase. Claro, es que se beneficiaban finalmente las empresas. Y habían estudios, habían todo, y cuando salía un estudio diciendo lo contra, venía la industria que pagaba un contraestudio, y había hay sectores que siempre van a generar contrainformación para desinformar, por un lado. En este caso, podemos hablar de este sentido, no, la ideología de género, por favor. O sea, desde estos 2 minutos, explícame qué es lo que es. O sea, ¿entendí? Y van colocando eso que a través de una ideología tú vas a cambiarle la identidad a una persona. Y claro, cero fundamento, nada pues, claro. Entonces, eso por un lado es un flaco favor, pero también tenemos que en el constructo social nos conectamos y lo relacionamos también desde una mirada judeo-cristiana, donde también la iglesia tuvo un gran aporte para ver cómo nos miramos nosotros hoy día. Por otro lado, también está esta mirada política neoliberal, anarcocapitalista, que también las responsabilidades las lleva solamente al individuo y no mira lo colectivo, donde todos somos corresponsables de ciertas decisiones. Y por otro lado, creo que también hay un factor tecnológico en las nuevas generaciones, a propósito que colocaste el tema de los incels. Creo que ahí hay un factor tecnológico en el sentido que tenemos personas que han crecido relacionándose a través de lo digital. Y muchos de ellos, yo creo que ya encontramos personas que tienen su persona en este plano terrenal, pero tienen un avatar socializando en otra realidad. Y ahí esos espacios, esos vínculos que son más digitales, y creo que así, creo que en lo digital tenemos relaciones que también son un flaco favor para avanzar en una prevención más efectiva, que se alinean con el conservadurismo en el sentido que van construyendo realidades a través de un avatar en lo digital. Y ese avatar carece de espacio de realidad efectiva para relacionarse de buena manera con un otro. No sé, tengo la impresión que hay niños de 16, 17 años que nunca han subido un árbol, pero tienen y han recorrido toda su trayectoria a través de una Play. No han visto parir un gato, no sabe lo que es ver parir una perra ahí en la casa, ¿entendí? Tienen dentro de los ciclos vitales, que sea dentro de los procesos vitales, no han visto un nacimiento, una gallina poner un huevo. Entonces hay cosas que son propias de las naturalezas y de los propios seres, y en este caso los seres humanos tampoco han tenido la oportunidad de relacionarse en un espacio que no sea pensado y diseñado para poder construir relaciones sanas y sinceras, así estas duelan. Porque también, aparte de esto del conservadurismo, el mundo digital, hoy día tenemos, yo creo, y creo también ahí hay una respuesta cierta, porque eso se van acumulando muchas determinantes, creo que también estas relaciones que son transaccionales, que hay afecto a través de ciertas cosas materiales que yo te puedo entregar, y tienen esos códigos también. Entonces, ahí yo creo que son varias las cosas, podría seguir enumerando cosas para ir describiendo el fenómeno actual. Claro, en general, como los mundos digitales, se da también como esta disociación de lo que hablan o como este mundillo digital y después salir al mundo real. De eso también viene mucho como lo de los incel, que es como, ya, igual, 2 dedos de frente, como si estuvieras más en el mundo real quizás no serías célibe involuntario, como quizás podrías conocer a una persona y salir, pero claro, es como al final encerrarse tanto en una burbuja. Un claustro digital, po. Claro, y donde al final se alimentan entre ellos como estas cosas como dañinas, igual como desinformando, y que también se puede aplicar, por ejemplo, en este caso de las ITS, que también es como un foco de desinformación. Sí, pues, y también acceso a otra información, porque por ejemplo, hoy día nadie quiere hablar, pero tenemos realidades ya de chemsex, que es las prácticas sexuales con drogas químicas, o el uso sexualizado de droga en Chile, donde no hay gente que está parada en una esquina fumando pasta base o falopeando tusi, ¿cachai? En algún rincón por ahí, pues. Es gente también personas que acceden a otro tipo de drogas, que se comunican a través de otros circuitos más privados, no
no en el estereotipo donde uno puede ver un drogadicto. Entonces hay otros códigos también que se instalan y circuitos donde pueden transitar, por ejemplo, este tipo de drogas que se ocupan para el uso sexualizado. Como ahora esto que salió como de la miel con afrodisíacos, ¿era? O sea, hay varias cosas porque, por ejemplo, el chemsex se clasifica y se describe por una investigación en Londres, donde se instalan ciertos tipos de drogas como el éxtasis, el ácido, el MDA y otras más, que personas lo consumían para optimizar su rendimiento y darse maratones sexuales para amplificar el placer. Entonces, y responden también a un formato de personas que responden a esta realidad que vivimos de siempre estar construyendo una imagen óptima, con físicos, con cultores al físico, con ciertos códigos también y perteneciendo a ciertas tribus que pertenecen a ciertos segmentos de la población que no son tan visibles tampoco. Si bien el incel uno ya lo clasificó, se masificó el concepto por una serie, estas otras prácticas de repente, no sé, puede ser una persona de luna a viernes, de trabajo ejecutivo y de pronto va a seguir amplificar su placer o su mirada de optimización ante este mundo de consumo, practica este tipo de sexualidad. Pasa más piola dentro de todo. Claro, en España ya hay un problema sanitario. Ya. Muchas gracias por esta conversación. Ya vamos cerrando este capítulo de Oír para Creer, que estuvo muy interesante. Siento que alcanzamos a cubrir muchos focos como muy necesarios de hablar actualmente. No sé si quieres dar un mensaje de cierre para nuestros oyentes. Sí, despedirme, agradecer la invitación. Oír para creer, creo que es muy buena premisa, y siempre oír también y tomar decisiones creyendo informadamente. Así que gracias por la invitación. Invitarles a que visiten nuestras redes sociales de Sabia. Sabia es con B corta, porque somos salud, vida y acción social, y los pueden encontrar en todas las plataformas como ONG Sabia. Eso, muchas gracias. Ahí vayan a seguir a la organización de Fundación Sabia, que muy amablemente vinieron ahora. Tienen un proyecto de podcast también para que, si les gustó esto, puedan seguir escuchando sus capítulos. Así que muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo. Esta fue la edición semanal de Oír para Creer, el podcast de entrevistas de la JGM. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y a compartir el contenido de www.radiojgm.uchile.cl. Lo lees y lo escuchas en Radio JGM.